Buenas tardes a todos. Siendo las 6 de la tarde, vamos a dar inicio a la actividad del día de hoy. Sean todos bienvenidos. En nombre de la Universidad de Antioquia, de la Facultad de Medicina y del Hospital Alma Mater de Antioquia, les habla Domingo Caraballo Gracia. Soy médico, soy profesor de la Facultad de Medicina y coordino también la parte de la actividad de los servicios de prueba de esfuerzo y rehabilitación cardíaca del Hospital Alma Mater de Antioquia, antiguamente denominado IPS Universitaria. Como es conocido por todos ustedes, desde hace varios años, un grupo de profesionales decidimos hacer una reunión casi que de actualización como educación médica continua, una vez al mes. Inicialmente estas actividades las hacíamos en la Clínica Las Américas. A raíz de la pandemia tuvimos que pasar a la parte de las teleconferencias y creo que nos quedaremos en este tipo de actividad porque es más cómodo para todo el mundo, según han manifestado la mayoría de las personas, tanto para las personas, los expositores, como para el público en general. Estas actividades se han mantenido gracias a la colaboración y al apoyo que hemos tenido de diferentes profesionales que nos han hecho este regalo, como lo vamos a ver el día de hoy con el doctor Edison Muñoz, quien nos va a presentar su charla. Entonces, si no fuera por estos profesionales que voluntariamente nos hacen este regalo para actualizarnos y para concientizar a la comunidad en general, tanto del personal de la salud como de otras personas, el público en general, no sería posible hacer esta actividad. Gracias a ellos estamos en esto. De todas maneras, un tema muy interesante que causa mucha inquietud al personal de salud y al público en general es cuando una mujer entra en embarazo, que le hayan dicho previamente si tiene problemas cardíacos, qué hacer. O de pronto si la persona quiere tener embarazo y no sabe exactamente, no tiene una buena orientación, cae en manos de un médico, puede ser un médico general, un especialista, ¿qué podemos hacer directamente si tiene problemas cardíacos? O a veces hay personas, señoras, que durante el embarazo se pueden desenmascarar algunos problemas cardíacos que no había. Es por esto que nosotros hemos decidido invitar a una persona, un experto en esta área, que es el doctor Edison Muñoz Ortiz, que es un médico internista, cardiólogo clínico, profesor de la Universidad de Antioquia, y es un líder de la unidad cardiovascular y pulmonar de la clínica cardiostétrica del Hospital Universitario San Vicente Fundación. Es miembro del capítulo de la Mujer, Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, miembro de la Asociación Colombiana de Medicina Interna, fellow de la Sociedad Interamericana de Cardiología, quien ha publicado muchos artículos, quien ha escrito muchas revistas, investigaciones, ha hecho estos grandes aportes para la comunidad. Y fuera de eso, nosotros tenemos la dicha de tenerlo como docente, tanto a nivel de pregrado como posgrado, de los estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Es por esto que el doctor Edison, ante estas inquietudes de la comunidad en general, nos va a regalar una charla que se llama El enfoque de las pacientes gestantes con enfermedad cardíaca. Vale la pena que todos recordemos que estas actividades las grabamos y aproximadamente en 2 o 3 semanas esa grabación sale al público en general y hay una página de la Facultad de Medicina que se llama Aulas Abiertas, en la cual usted podrá mirar todas las teleconferencias que hemos realizado. Hay en la página de Aulas Abiertas al final, ahí está el símbolo de lo que es el YouTube. Usted busca una parte que se llama rehabilitación cardíaca y ahí encontrará todas las teleconferencias, y esta teleconferencia que nos va a regalar el doctor Edison también estará ya más o menos 2 o 3 meses mientras hacen la edición de esta actividad. No siendo más y no castigándolos esperando otra serie de públicos, vamos a dar inicio a esta actividad. Con ustedes el doctor Edison Muñoz. De antemano, doctor, muchísimas gracias por este regalo que nos va a hacer. Adelante. Profe, no, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por esa presentación. Es para mí un verdadero honor poder acompañarlos en esta tarde, noche de hoy. Es para mí muy grato volver a este espacio y contarles de un tema que la verdad me apasiona mucho. Profe, me pidió el favor de hablarles de un tema de embarazo y me pareció que lo más correcto era hablar sobre el enfoque general de la paciente, porque pues hablar de enfermedad cardíaca y embarazo es hablar de cualquier tema
de la cardiología específicamente en el embarazo, pero definitivamente, como lo mencionaba muy bien el profe Caraballo, es muy importante que cuando nos veamos enfrentados a este tipo de pacientes, pues tener una idea de cómo debemos hacer el enfoque. Y esto porque definitivamente la enfermedad cardíaca en el embarazo ha sido un tema ampliamente desconocido. Los médicos en nuestra formación, incluso como internistas o cardiólogos, raras veces, de hecho en muchos programas es poco frecuente que veamos una mujer embarazada. Y pues créanme que no, de las últimas cosas que yo me veía en mi vida era volviendo a ver embarazadas. De hecho, por eso estoy en medicina interna, pero pues dentro de estas cosas que en las que uno va encontrando un camino, pues tuve la fortuna, porque así lo veo ahora, de ver la necesidad de que este tipo de pacientes era una población creciente con unas consecuencias muy importantes como espero mostrarles, y pues resultamos con un grupo multidisciplinario que no solamente me ha enseñado justamente de la enfermedad cardíaca en el embarazo, sino que me ha enseñado a trabajar con personas de diferentes especialidades de una forma muy armónica, y eso es algo que también quiero que ojalá se lleven en esta tarde, noche de hoy. Entonces, lo primero es que la enfermedad cardíaca en el embarazo no es infrecuente. Hasta un 4% de las mujeres embarazadas pueden tener algún tipo de compromiso cardíaco, y es por esto que es muy importante que todo médico que va a ver en algún momento mujeres embarazadas, y esto va desde el médico general, el médico que hace los controles prenatales, el internista, que es a la primera persona que le remiten estas pacientes, o al cardiólogo finalmente cuando ya se detectó la enfermedad, deban tener unos conocimientos del enfoque de estas pacientes, y más porque se espera que esta población vaya en aumento, y vaya en aumento porque la enfermedad cardíaca en las mujeres en edad reproductiva va tristemente en aumento, en unas por culpa de nuestra cultura, hábitos occidentales, un aumento en factores de riesgo relacionados con los malos hábitos, o el malo es un estilo de vida poco saludable. El aumento en la edad materna, el promedio en la edad materna al momento del embarazo también ha aumentado, y pues gracias también a los avances que hemos tenido en medicina, como es el mejor tratamiento de cardiopatías congénitas, que en otra época tal vez muchas de las niñas no llegaban a la edad adulta, edad reproductiva, y que ahora sí se logra. Entonces definitivamente esta va a ser una población que va a seguir creciendo, pero es una población muy compleja, porque no solamente es el manejo de la enfermedad cardíaca en una mujer, sino que es en una mujer embarazada que va a tener entonces todo lo que hagamos va a tener unas consecuencias no solamente en la madre, sino en el feto, y eso es lo que vamos a tener que manejar de forma multidisciplinaria, porque definitivamente necesitaremos el concurso, obviamente los equipos de ginecobstetricia, el equipo de neonatología al momento del parto, el equipo de cardiología, anestesia y otra serie de especialidades de apoyo que dependiendo de cada caso pues van a ser muy importantes dentro de eso, y fundamental el papel también de enfermería. Estas pacientes van a necesitar, dependiendo también de ese riesgo, dependiendo de cada patología específica, un seguimiento muy juicioso, de acuerdo al riesgo OMS, que vamos a ver más adelante bien qué es eso. Pero ¿por qué realmente, además de lo que ya les mostraba, de esas razones por las que se espera que esto vaya en aumento, por qué es que los países desarrollados le empezaron a prestar atención también a este tema? Y es que si ustedes ven, esto es una publicación de Estados Unidos, donde ustedes ven cómo las causas obstétricas clásicas de muerte materna han ido disminuyendo a través del tiempo, pero las causas de mortalidad cardiovascular, contraria a las causas obstétricas, han ido aumentando en el tiempo. De esta forma, en los Estados Unidos, la principal causa de muerte materna ya es la enfermedad cardiovascular, y algo similar ocurre en el Reino Unido. Ustedes saben que en el Reino Unido son muy juiciosos con sus estadísticas. Estas son las últimas que ellos sacaron del 2021, donde ellos analizan un periodo previo que fue del 2017 a 2019, y donde en los últimos cerca de 4 o 5 años estos análisis siempre han mostrado que la primera causa de muerte materna para ellos es la enfermedad cardíaca. Y obviamente la mortalidad materna es algo muy importante, porque es uno de los objetivos de desarrollo que la Organización Mundial de la Salud ha planteado. Esto marca cómo es el desarrollo de un país,
y por eso es que se le ha empezado a prestar mucha más atención a lo que es la enfermedad cardíaca en el embarazo. Hay un registro que es el Registro Europeo de Enfermedad Cardíaca y Embarazo, que va en una tercera versión, pero su primera versión se desarrolló entre el 2007 y el 2017. Nosotros tuvimos la fortuna de participar en ese momento y ser el centro de Latinoamérica que más pacientes le aportó a este registro. Y lo que se encontró en el ROPAC es que hay unas patologías pues, que son las que mayor riesgo de mortalidad materna o de descompensación de falla cardíaca tienen, como es la hipertensión pulmonar, las cardiomiopatías, la enfermedad valvular, y ya menos frecuente las cardiopatías congénitas, aunque esto depende obviamente del tipo de cardiopatía. Afortunadamente la mayoría de las cardiopatías congénitas suelen ser cardiopatías simples, pero las complejas pues van a tener manifestaciones de hecho dentro de estas otras y van a tener una mortalidad mucho mayor. La enfermedad cardíaca isquémica suele ser poco frecuente y la patología aórtica también afortunadamente poco frecuente, pero también va a tener unas consecuencias muy importantes. Pero una cosa muy bonita que mostró esta primera fase del ROPAC, les insisto, entre el 2007 y el 2017, es que el registro a medida que fue avanzando en el tiempo fue en aumento de pacientes con OMS modificado 4, que son las pacientes, eso lo veremos un poquito mejor más adelante, pero son las pacientes que tienen el mayor riesgo de complicaciones y morbimortalidad materna de las que tienen patología cardíaca. Pero curiosamente, en ese mismo periodo de tiempo, las tasas de falla cardíaca y mortalidad fueron en descenso. Entonces, ¿cómo es que tengo pacientes cada vez más complejas y sin embargo mis tasas de mortalidad van en descenso? Y justamente la respuesta a eso está dado en prestarle atención a la enfermedad y la aparición de algo que las guías llaman como los equipos cardioobstétricos, que son estos equipos multidisciplinarios que justamente se enfocan en hacer una valoración y un seguimiento lo más oportuno a estas pacientes y con los cuales logramos estos desenlaces materno-fetales tan importantes. ¿Qué se ha conocido en general de esos desenlaces? Estas son las series más importantes publicadas en el mundo sobre enfermedad cardíaca y embarazo. Los registros CARPREG, que son canadienses, el registro SAHARA, que es de Países Bajos, el ROPAC, que pues como les decía es el registro europeo, pero realmente es un registro mundial, y nuestro registro, que se llama REMEC. ¿Qué pasa? En estos registros ustedes pueden ver que más o menos son muy similares, unas tasas alrededor de entre el 11 y el 16%. El SAHARA es el único que tiene las tasas más bajas de eventos cardiovasculares, pero el SAHARA tiene una particularidad, es que solo incluía pacientes con cardiopatías congénitas, que ya veíamos en la diapositiva previa que pues, la gran mayoría van a ser cardiopatías poco complejas y por eso tienen unas tasas más bajas de eventos. Las tasas de eventos obstétricos son también muy importantes, muy similares a los eventos cardiovasculares. Eventos cardiovasculares nos referimos a muerte materna, descompensación de falla cardíaca, edema pulmonar, accidente cerebrovascular, la necesidad de una intervención cardiovascular urgente. Los eventos obstétricos están relacionados con trastornos hipertensivos asociados al embarazo, causas de muerte no cardíaca y las hemorragias postparto, donde ven que si tuvieron un comportamiento relativamente más homogéneo, el CARPREG no tiene eventos obstétricos necesariamente reportados, y los eventos neonatales, que son el parto prematuro, el bajo peso para la edad gestacional, el síndrome de dificultad respiratoria o la enterocolitis necrosante, tiene los desenlaces más altos, y de hecho esto es una de las cosas más importantes en las que hay que tratar de impactar, y es que miren que prácticamente uno de cada 4 niños va a tener, de niños de mujeres que tienen cardiopatía, van a tener alguno de esos desenlaces, y por eso es muy importante ese seguimiento estrecho en estas pacientes. Los datos específicamente de la Clínica Cardiobstétrica del San Vicente Fundación son datos de una publicación que nosotros realizamos previo al origen de la clínica cardiobstétrica, es decir, miramos antes de la clínica cardiobstétrica cómo eran esos números, mientras que ya después de la clínica cardiobstétrica nosotros llamamos un registro prospectivo, les decía, se llama el registro REMEC, registro de embarazo y enfermedad cardíaca, en el cual nuestros datos actuales estamos hablando de una tasa de desenlaces del 3 o el 4% solamente, lo que muestra que definitivamente la clínica cardiobstétrica tiene un impacto muy importante.
¿Cómo hemos ido creciendo? Pues nosotros aparecimos o surgimos como un grupo organizado. El Hospital San Vicente Fundación siempre ha visto maternas con enfermedad cardíaca. En otros momentos, de hecho, el profe Carlos José Jaramillo tuvo la oportunidad de evaluar esas pacientes, pero digamos que ya como esta nueva versión, por decirlo así, de la clínica cardiobstétrica como un grupo multidisciplinario organizado y con un registro específico, empezamos desde el año 2016 con 50 pacientes en ese primer año. Ahora, una paciente obviamente se va a valorar muchas veces pues durante su embarazo, dependiendo de cada patología, algunas más, algunas menos, como lo veremos más adelante, pero hemos ido teniendo un crecimiento progresivo. Este 98 de este año son datos a julio, o sea que este año vamos a estar casi que muy cerca de las 200 pacientes en la clínica cardiobstétrica, lo que muestra cómo definitivamente sí es una población que va en aumento. Y estas son las etiologías de patología cardíaca que vimos en las maternas en nuestra publicación del registro retrospectivo, donde la mitad eran pacientes con cardiopatía congénita, seguidas por enfermedad valvular, arritmias y cardiopatías. Pero en nuestros datos actuales, ya esto es datos a 2022, donde ya tenemos una captación más temprana también afortunadamente de pacientes. La primera causa sigue siendo las cardiopatías congénitas, pero muy de cerca las arritmias como motivos de consulta más importantes, posteriormente la enfermedad valvular, o sea que seguimos teniendo ese comportamiento muy similar a lo que ya habíamos visto en el registro retrospectivo, solo que con las arritmias siendo más importantes pues que en ese registro inicial. Nuevamente en cuarto lugar las cardiopatías de diferente tipo, y este que es muy preocupante, este 5%, que son las pacientes con hipertensión pulmonar, que como les mostraba el ROPAC, mostraba que son las pacientes que peores desenlaces tienen y que efectivamente en nuestra experiencia hemos visto que así es. Pero entonces les he mostrado cómo tanto en lo del ROPAC como en nuestro propio registro, el equipo cardiobstétrico definitivamente cambia los desenlaces de morbimortalidad materna. Pero entonces, ¿qué es un equipo cardiobstétrico y cómo es la recomendación por guías? Entonces, un equipo cardiobstétrico lo que hace es poner a la paciente y su bebé como el centro de la atención de la paciente pues, que tiene una patología cardíaca y que está conformado en esencia por una serie de especialidades que pueden variar un poco dependiendo pues, de cada institución, del recurso de cada institución y pues, de las facilidades o también de cada caso particular. Es decir, no necesariamente todas las pacientes van a necesitar la valoración por todas las especialidades, pero en general sí hay un grupo base. Ese grupo base en general se ha considerado que debe estar conformado por lo menos por cardiología, obstetricia, anestesia y una enfermera que apoye ese equipo cardiobstétrico. Pero pues vamos a poder tener el apoyo de farmacia, trabajo social, diferentes especialidades dependiendo de cada caso en particular de la paciente. Una paciente con una arritmia compleja puede que necesitemos el concurso del electrofisiólogo, una paciente que necesita algún tipo de intervención percutánea, pues va a estar el hemodinamista, pacientes con complicaciones que necesitan cirugía cardiovascular, pues ahí se tendrá esa especialidad. Asimismo, el concurso de especialidades del grupo de ginecobstetricia y de neonatología. Y las guías lo que nos recomiendan es que definitivamente como recomendación clase 1 se necesitan pacientes, que las pacientes de alto riesgo sean tratadas en centros especializados por un equipo de embarazo multidisciplinario. Nosotros hicimos un estudio justamente comparando cómo le iba a esas pacientes que tenían una valoración única versus aquellas pacientes que tenían un seguimiento que llamamos semiestructurado, porque para el momento de esta publicación había una serie de procesos que todavía estaban en construcción, por decirlo así. Esa valoración única es la paciente típica que cuando comenzamos nuestro trabajo son pacientes que llegaban a última hora remitidas para ya la atención del parto y que no nos habían dado tiempo de poder instaurar algún tipo de medida para tratar de mejorar los desenlaces, versus esas pacientes que tienen unos seguimientos donde ya el equipo puede valorar la paciente, puede definir cuáles son las medidas para mitigar los desenlaces adversos y ver con eso qué nos pasaba. Este estudio está pendiente en proceso de publicación, nos lo aceptaron en la revista mexicana de cardiología,
Pero básicamente lo que hicimos fue, en las primeras pacientes que tuvimos desde enero del 2016 hasta el 30 de julio del 2018, eran 168 pacientes hasta ese momento, solo 37 pacientes para ese momento tenían un seguimiento adecuado y 131 pacientes nos llegaban ya a última hora. Y esto es una de las cosas bonitas que ha tenido el programa, y es que en la actualidad es muy raro la paciente que nos llegue a una atención del parto que previamente no haya tenido una valoración por el equipo, porque afortunadamente se ha ido creando más conciencia en el medio por los mismos colegas de otras instituciones e incluso pues por los mismos aseguradores, donde nos direccionan de forma más temprana a las pacientes y de esa forma se puede impactar. Es claro que hay un aumento de morbimortalidad materno-fetal, pero no estaba tan claro los equipos cardioobstétricos, porque como les mostraba en la diapositiva previa, si bien la recomendación de esos equipos son clase 1, el nivel de recomendación, por la evidencia de esa recomendación, es clase C, es simplemente una recomendación de expertos. Y nosotros lo que encontramos es que las pacientes que tenían el seguimiento más adecuada por el equipo cardioobstétrico versus las pacientes que tenían una valoración única, tenían un riesgo más alto en la clasificación de la OMS y en la clasificación del CARPREC-2, que ambas son escalas de riesgo para definir cuál es la posibilidad de que una paciente de esas va a tener descompensación. Y digamos que es lógico este primer hallazgo, y es que obviamente las pacientes que eran más graves, a esas eran las que nos remitían de forma más temprana, y por tanto esas son las que tuvieron más seguimiento. Tuvimos un grupo con seguimiento más estrecho, pero que era de más alto riesgo versus aquellas pacientes que simplemente ya mandaban a última hora. Y sin embargo, a pesar de que teníamos un grupo de pacientes más complejas, no se tuvieron diferencias en los desenlaces. Es decir, pacientes más enfermas tuvieron los mismos desenlaces que pacientes más aliviadas con ese seguimiento cardioobstétrico. Incluso hay una tendencia, pero no fue estadísticamente significativa, a que les iba mejor a las pacientes que habían tenido un seguimiento por el equipo cardioobstétrico, a pesar de ser más complejas por las escalas de valoración del riesgo. ¿Qué debe hacer o cuál es la actuación de ese equipo cardioobstétrico? Esta publicación es muy interesante, se la recomiendo. El Jack en todo este número sacó todo un número sobre diferentes papeles de la cardioobstetricia, en tanto en cardiopatías congénitas, cardiopatías adquiridas, la valoración inicial de la paciente, anticoncepción, etcétera, etcétera. Entonces es una revisión muy completa del tema, en el cual nos hacen hincapié que ese equipo cardioobstétrico debe valorar a la paciente desde la preconcepción e incluso hasta el largo plazo. Entonces, si vamos a tener en cuenta esto, sí que necesitamos conocer aún más, y ahí sí que nos aumentaría exponencialmente el número de pacientes. Pero entonces, ¿qué debemos tener en cuenta en cada fase? En la parte de preconcepción, y esto es un llamado a atención en nuestro medio, culturalmente las mujeres se embarazan sin hacer una valoración preconcepcional, pero toda mujer antes de embarazarse debería tener una evaluación preconcepcional. Y si la paciente tiene algún tipo de patología, no solo cardiovascular, de cualquier tipo, con mayor razón debería tener valoración, no solamente por el ginecobstetra, sino por el especialista de la patología que esa paciente tiene. Pero desafortunadamente en nuestro medio, tanto las mujeres no piden esa evaluación, como muchas veces el equipo médico al que le llega esa paciente simplemente le pide los exámenes de rutina de una mujer para valoración preconcepcional y olvida que es importante que la vea el especialista de la patología específica que tiene la paciente. Se debe optimizar el estado clínico de la paciente, verificar que efectivamente está en condiciones para tener un embarazo en ese momento, ajustar la medicación. Si la paciente está recibiendo medicamentos con potencial teratogénico, se deberán suspender en ese momento. Valorar el riesgo con las diferentes escalas de riesgo que existen. La que recomiendan en general las guías es la clasificación de la OMS modificada, y por eso es la que nosotros más usamos, pero también la clasificación del CARPREC puede ser útil en nuestro medio. La clasificación del SAHARA es específica para cardiopatías congénitas. Ya una vez la paciente se embarazó, pues debe tener ese seguimiento multidisciplinario por el equipo cardioobstétrico con un monitoreo seriado, una planeación del parto desde el momento
Idealmente, muchas de las recomendaciones están dadas que a la semana 28 ya el equipo debe tener un plan de valoración de cómo va a ser ese trabajo de parto y parto, y siempre balancear el riesgo materno-fetal para definir cuál va a ser el momento oportuno. Al momento del parto y el expulsivo, definir por ese equipo cuál es la mejor vía para esa paciente, si va a ser vaginal o cesárea, que más adelante veremos cuándo va a estar indicado lo uno o lo otro, definir qué tipo de anestesia se le va a dar, y por eso es fundamental también en la participación del equipo anestésico, y definir el monitoreo, un monitoreo básico en la mayoría de las pacientes con pulsioximetría y una telemetría, pero también definir en qué otros escenarios podría ser necesario un monitoreo más especializado. El momento del posparto es un momento crítico porque es donde mayor riesgo de descompensación y muerte tienen las pacientes, por lo que, dependiendo sobre todo en las pacientes que tienen las clasificaciones de riesgo más altos, se recomienda al menos 48 horas de seguimiento, evaluar y tratar las complicaciones cardiovasculares y la instrucción a la paciente sobre cuáles son esos signos de alarma para consultar tempranamente ante presencia de complicaciones. Y este concepto, que es relativamente nuevo, que de hecho a veces muchas personas se confunden, y es el concepto del cuarto trimestre. Pero es nuevo simplemente el término, pero es algo que es claro, y es que el embarazo dura 3 trimestres, pero hay un periodo de 6 a 12 semanas, es decir, un trimestre adicional en que el cuerpo va a resolver los cambios fisiológicos que se presentaron para poder tolerar ese embarazo. Entonces, esos primeros 3 meses van a ser posparto, van a ser fundamentales para evaluar la resolución o no de patologías cardíacas, o al contrario, la descompensación de estas patologías mientras el corazón vuelve a sus condiciones basales. Estas pacientes deberían tener en el mundo ideal un control entre 3 y 7 días después del alta y una evaluación en las 6 primeras semanas en la gran mayoría de ellos. Aquí podemos apoyarnos justamente en lo que nos enseñó la pandemia, las teleconsultas, y muy importante, definir la anticoncepción en estas pacientes, tener claro cuáles pacientes no deberían volver a tener otro embarazo, o cuáles pacientes podrían tener un embarazo, pero bajo las condiciones ideales. Y a largo plazo, que esto también es un concepto, no digamos que nuevo, pero que también se le viene prestando más atención, es identificar las mujeres que tienen más alto riesgo de eventos cardiovasculares, porque hay condiciones del embarazo que son factores de riesgo específicos de la mujer, como los trastornos hipertensivos, la diabetes gestacional, los fetos prematuros o pequeños para la gestacional. Se ha visto que las mujeres con estas condiciones tienen un aumento del riesgo cardiovascular a futuro, y por tanto se les debería dar una muy juiciosa educación en estilos de vida saludable para disminuir ese factor de riesgo cardiovascular. Justamente esto último ha sido algo a lo que como les decía, se le ha prestado mucha más atención. De hecho, este año, con la Sociedad Interamericana de Cardiología, de las sociedades de cardiología pues de la región, hicieron una publicación donde tuvimos la oportunidad de participar sobre unas guías de práctica clínica de salud cardiovascular de la mujer, donde específicamente participamos con el tema de estas alteraciones del embarazo como factor de riesgo cardiovascular. Y con el equipo de la clínica cardioobstétrica tuvimos también la posibilidad de hacer una publicación este año en la Revista Colombiana de Cardiología, donde las personas que quieran ampliar justamente esos factores de riesgo específicos de la mujer, pues pueden tener acceso a este artículo y de esa forma conocer un poco más del tema. Pero entonces, ¿por qué o cuáles son esos cambios? Justamente estábamos hablando que hay unos cambios fisiológicos en el embarazo y que van a durar hasta 6 a 12 semanas en el posparto. ¿Cuáles son esos cambios que van a generar un estrés adicional al corazón y que por tanto el embarazo se convierte en un reto para la salud cardiovascular de la mujer? Que normalmente, y esto sí quiero que quede claro, una mujer que está en condiciones normales va a tolerar adecuadamente el embarazo, porque justamente todos estos cambios lo que buscan es que la mujer pueda tolerar adecuadamente un embarazo, pero que aquellas pacientes que ya tienen una patología cardíaca pueden tener una descompensación. Entonces recordemos que en el embarazo hay un aumento en la precarga, de la frecuencia cardíaca y del gasto cardíaco. Este gasto cardíaco inicialmente se va a ver aumentado por el volumen sanguíneo que se va a presentar, esto relacionado con la absorción de sal y agua, aumento del volumen plasmático, aumento de la masa eritrocitaria, pero recuerden que esa masa eritrocitaria, el aumento no logra ser en proporción similar al volumen
plasmático y por eso es que suele haber una anemia fisiológica, pero al final del embarazo ese aumento del gasto cardíaco va a estar dado sobre todo por el aumento de la frecuencia cardíaca. Se puede aumentar también, entonces, como les decía, el volumen plasmático, pero hay una disminución de las resistencias vasculares periféricas, lo que explica que estas pacientes, sobre todo en el segundo trimestre, suelen manejar cifras tensionales que son más bajas y es un momento fundamental en la aparición de episodios sincopales, episodios de mareo, episodios de hipotensión sintomática en algunas de estas pacientes, y que es muy bonito desde el punto de vista fisiológico porque tal cual empieza el segundo trimestre hasta entrada a las 28 a 30 semanas, son síntomas que son muy característicos de la gestación, tanto en pacientes normales como en pacientes con patología cardíaca. Se presentan cambios en otros sistemas que pueden acentuar el impacto a nivel cardiovascular, pero muy importantes son los cambios a nivel renal y el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que van a estar relacionados justamente con esos cambios de volumen en las pacientes y que pueden precipitar las descompensaciones cardiovasculares. Volviendo un poquito ya a ampliar cada una de las cosas que ya veíamos en esa valoración o en ese enfoque general de lo que es el embarazo desde la parte preconcepcional hasta el largo plazo, enfocándonos un poquito en la evaluación preconcepcional. Hoy, justamente esta mañana, nuestro fellow de cardiología, el doctor Felipe Lozano, hizo una presentación muy interesante en compañía de una residente de obstetricia sobre una paciente con una anomalía coronaria, pero más que la anomalía coronaria, todo ese enfoque que se debe hacer en la evaluación preconcepcional de la gestante, pero como aspectos relevantes les quiero contar que toda mujer requiere, como les decía ahorita, una valoración preconcepcional. Esto es un llamado de atención es a todos nosotros como médicos. Es decir, nosotros vemos una mujer embarazada, perdón, una mujer en edad reproductiva con deseo de embarazo, debemos asesorarla adecuadamente de cómo es su salud general en ese momento, pues obviamente desde mi punto de vista de la salud cardiovascular, y es todo médico el que tiene que hacer la captación, no podemos dejarle ese papel solamente al obstetra. Nadie mejor que el médico tratante de una paciente sabe cuáles son sus riesgos ante una posible patología, ante un posible embarazo con la patología de base que tiene la paciente. Entonces, si yo soy nefrólogo y tengo una paciente con enfermedad renal y sé que es una mujer en edad reproductiva, yo mismo tengo que identificar a esa paciente, tener una conversación con esa paciente, explicarle los riesgos y enviarla hacia un grupo que pueda hacer la valoración de esa paciente. Lo mismo pasa desde el punto de vista cardiovascular. Si yo tengo una paciente con patología cardíaca que está en edad reproductiva, debo direccionar a esa paciente a un grupo con experiencia para que pueda hacer esa valoración integral. Y una cosa muy importante, y es uno de los mitos que también espero que se puedan resolver con esta charla, es que la mayoría de las patologías cardíacas no contraindican el embarazo. Muchas de nuestras pacientes llegan con un relato previo, con un discurso previo, donde su médico les dijo, las regañó en la mayoría de las ocasiones. En otras ocasiones simplemente les empiezan a decir que se van a morir, empiezan a decirles que hay que interrumpir el embarazo y otra serie de condiciones sin tener el sustento claro de que así sea. La mayoría de las patologías cardiovasculares se pueden presentar en una paciente gestante y se pueden llevar a feliz término con un control, digamos, relativamente sencillo. Obviamente también nos pasa lo contrario, y es pacientes que sí tienen patologías muy graves, que tienen el embarazo contraindicado y que sin embargo les dicen que no hay ningún problema y que se pueden embarazar. Entonces por eso es que es para mí muy importante este tema de cómo enfocar esa gestante y que ustedes tengan unos elementos que les permitan poder definir con mayor certeza. Y si no, y entendiendo que estas son pacientes muy complejas, siempre estará la posibilidad de la llamar a un amigo y de preguntarle a alguien con más experiencia, venga, ¿cómo podemos enfocar a esta paciente? Pero que tratemos de ser muy cautos, muy juiciosos en la valoración de estas pacientes. Como todo en medicina, todo empieza por una historia clínica y un examen físico completo.
unos exámenes cardiovasculares básicos que estarán indicados en toda paciente que tenga algún factor de riesgo o ya patología cardiovascular establecida, que incluye un electrocardiograma, una ecocardiografía y una prueba de esfuerzo. La prueba de esfuerzo es fundamental, la capacidad de ejercicio es fundamental como predictor de buenos resultados en el embarazo. Tener más de 10 meses de entrada ya nos habla de una chance muy importante de que ese embarazo va a tener un muy buen resultado. Pacientes que tengan patologías específicas pues van a requerir un estudio adicional. Si la paciente tiene una arritmia, pues ya miraremos si necesita un Holter, si necesita algún tipo de estudio adicional. Las pacientes que tienen dispositivos pues se tendrán que revisar con el electrofisiólogo cómo está el funcionamiento de sus dispositivos y así cada patología en particular, pero especialmente las pacientes que tienen patología aórtica deberían tener una imagen de la aorta, bien sea una tomografía o una resonancia, para mirar cómo está la aorta previo al embarazo. Y patología aórtica incluye desde la aorta bicúspide, que es una cardiopatía congénita muy frecuente, que desafortunadamente en muy pocas ocasiones las hemos tenido en valoración preconcepcional, por lo que en la mayoría de las veces no pudimos tener esa imagen que habría aportado mucho. Pacientes que tienen dilataciones o aneurismas de la aorta, pacientes con coartación de aorta, todas esas pacientes deberían tener una imagen previa a embarazarse. La evaluación multidisciplinaria, como les he mencionado, en el centro de experiencia por un equipo cardioobstétrico. Y aquí las mismas guías son muy claras en decir, venga, no se necesita, porque es difícil, aún para los países desarrollados, tener un equipo cardioobstétrico en cada hospital, pero sí se debería tener un equipo cardioobstétrico en una ciudad y tener personas entrenadas en los otros hospitales para hacer esa valoración inicial de las pacientes y poder hacer la remisión al centro cardioobstétrico de las pacientes más complejas. De hecho, el ideal es que las pacientes de menor complejidad puedan tener sus partos en esas otras instituciones, aunque el mundo ideal y en los países desarrollados esas instituciones de menor complejidad igual deberían contar con un equipo de cardiología y obstetricia, solo que las pacientes más complejas van a ir al centro de mayor experiencia que tenga el equipo cardioobstétrico claramente conformado. ¿Cuáles son, dentro de esa valoración inicial, cuando usted, independiente de cuál es su especialidad de base, si usted es un médico de atención primaria, cuáles deberían ser esas banderas rojas para usted decir, ojo, esta paciente la debo remitir a la valoración por el equipo cardioobstétrico? Entonces, primero, pacientes con disnea en reposo. El embarazo a medida que progresa puede generar cierta fatiga, a veces algo de sensación de disnea, pero no debería generar disnea en reposo. Aparición de ortopnea grave, frecuencias cardíacas mayores de 120 minutos en reposo. Y ojo con esto porque muchas veces, sí, como les decía ahorita, la frecuencia cardíaca en el embarazo se aumenta, pero no se debe aumentar hasta frecuencias tan altas. Entonces esto se debería tener presente. Obviamente la hipertensión en el embarazo siempre será un factor de riesgo y frecuencias respiratorias mayores de 30 o saturaciones, miren esto tan importante, menores de 95. Las pacientes gestantes por los cambios pulmonares que se presentan saturan muy bien, superiores a 95, tener saturaciones por debajo de 95 ya nos debe alertar. Estas pacientes deberían tener entonces una evaluación prioritaria u hospitalización si hay unos signos agudos y la consulta por un equipo cardioobstétrico. Y ojo, toda paciente que tenga historia personal de cualquier enfermedad cardiovascular, aún sin banderas rojas, también debería tener la valoración por este equipo cardioobstétrico para mirar. Incluso pacientes que ya tienen cardiopatías corregidas deben tener una valoración para mirar si hay algún defecto residual o si hay alguna secuela de esa corrección que amerite algún tipo de seguimiento específico. Esta es una propuesta que nos hacen estas doctoras en este libro de Cardioobstetricia del año 2020, que es un texto muy interesante, en el cual pues, nos hablan de unos síntomas que ya básicamente es de los que hemos ido mencionando, además del dolor torácico, la disnea, palpitaciones, mareos, síncopes, los signos vitales que ya nos deben alertar. Miren que los previos eran un poquito más altos, es porque ya sí son banderas rojas, pero desde aquí ya deberíamos ir como, venga, vamos a hacer una valoración más juiciosa de estas pacientes, factores de riesgo, y si yo tengo un poquito de cada una de estas o en un examen físico anormal, definitivamente voy a valorar a esta paciente en una clínica cardioobstétrica. La valoración inicial de estas pacientes debería incluir siempre un electrocardiograma y un BNP
es cada vez más temprano en las diferentes patologías cardíacas la realización del BNP, porque tiene también unas implicaciones pronósticas muy importantes durante el embarazo para identificar de forma temprana a las pacientes que van a tener algún tipo de descompensación y con ello poder modificar el tratamiento. Yo soy un convencido de que uno no pide exámenes simplemente por pronósticos y eso no le va a cambiar en nada su actuar, pero en el embarazo no solamente nos habla de pronósticos, sino que nos dice cómo debemos empezar a hacer unas intervenciones en esas pacientes. Ya se definirá dependiendo del caso, dependiendo del contexto clínico de la paciente, la necesidad de ecocardiografías, radiografías o tomografías. Esto es otro de los mitos, que a las pacientes no se les pueden hacer estudios con radiación y pues depende. Si yo estoy sospechando una neumonía en una mujer embarazada, tengo que hacerle algún tipo de estudio radiológico porque tengo que confirmar si tiene o no tiene una neumonía. Si yo estoy sospechando una disección de aorta, pues tengo que hacerle un estudio de imagen. Puede que con la ecocardiografía haga el diagnóstico, pero si no lo he podido hacer, le tendré que hacer una angiotaca a esa paciente para poder saber si tienen una disección o una embolia pulmonar. Entonces, los estudios de radiación ionizante, si bien se deben limitar en el embarazo, siempre va a primar la salud materna, porque si no hay mamá, pues obviamente tampoco hay feto. Entonces, siempre debemos tener eso muy claro. Definir en paciente, si la paciente necesita un Holter, si necesita ya otro tipo de estudios, y hacer seguimientos estrechos. Una vez la paciente tuvo una de estas condiciones, hacer seguimiento idealmente en una semana y con los estudios definir cuál es esa clasificación de riesgo y cómo la voy a seguir a largo plazo. Y la clasificación del riesgo, como les decía, las guías, la que más recomiendan es la clasificación de la OMS modificada. Eso no es más que un listado de enfermedades como ustedes ven en esta tabla. Esta es la última versión actualizada que salió en las guías de embarazo y enfermedad cardíaca de la Sociedad Europea de Cardiología en el 2018. Y no es más que un listado de enfermedades. Entonces uno no es que se tenga que aprender esto. Pues obviamente nosotros que tenemos una valoración pues todos los días de este tipo de pacientes, uno se la va aprendiendo como todo en la vida, en la medida que uno lo usa más fácil se lo aprende. Pero como les digo a los residentes, no se la aprendan, simplemente sepa, téngala en su celular, tenga la tablita lista para que cuando usted la necesite, pues pueda hacer una búsqueda rápida. Lo que importa realmente de esta clasificación es la interpretación, porque entonces listo, las pacientes OMS1, que son las que ya tienen defectos corregidos, que tienen ectopias en general con baja carga rítmica, valvulopatías muy leves, o las pacientes de OMS2 que son defectos simples no corregidos como la CIA, la CIB y el ductus, la tetralogía reparada o arritmias supraventriculares o el Turner sin dilatación aórtica, pues estas pacientes son las de menor riesgo. Hay unas pacientes que se llaman categoría 2-3, que son las que tienen este tipo de patologías, que ya tienen un riesgo intermedio de eventos cardiovasculares y mírenlo ustedes, aquí lo pueden ver. Entonces, miren que bajo riesgo igual es que hasta 5% de estas pacientes van a tener algún tipo de posible complicación durante la gestación. Aquí se duplica el 10% en el OMS2. Entonces, miren que estamos hablando de patologías en las que muchas veces se subvaloran y a las pacientes dicen, no, es que usted ya no tiene nada. Pero miren que igual tienen unas tasas de eventos que son significativas. Ya el 2-3 hasta el 20% de estas pacientes, y por eso ya estas pacientes desde aquí en adelante deberían tener un seguimiento más estrecho. Y definitivamente las pacientes con OMS3, hasta una de cada 3 va a tener algún tipo de complicación, una de cada 3, una de cada 4, y las de OMS4 donde tienen francamente contraindicado el embarazo, porque aquí sí hay un aumento dramático en el riesgo de muerte materna y obviamente también de complicaciones fetales, donde hasta el 100% de las pacientes, dependiendo obviamente de las series, pueden tener algún tipo de complicación. Entonces, esta tabla, les insisto, fundamental que la tengan a la mano y que sepan las implicaciones que tiene. Todas van a necesitar valoración por el equipo cardioobstétrico, pero estas van a necesitar un seguimiento menor y de aquí en adelante definitivamente sí van a necesitar un seguimiento más estrecho y unas condiciones del parto diferente. ¿Qué es esto? Esto es la continuación de esa tabla. Como les digo, la pueden encontrar en la publicación de las guías de embarazo y enfermedad cardíaca. ¿Y qué implicaciones tiene? Todas las mujeres necesitan valoración preconcepcional, eso ya lo dijimos, solo que las pacientes de 2-3 en adelante deberían tener esa valoración preconcepcional por un equipo cardioobstétrico. El cuidado durante el embarazo, el 1 y el 2 pueden
tanto el cuidado como el parto puede ser en el hospital local, las de 2, 3 hacia adelante en un centro experto de embarazo y enfermedad cardíaca. Pero ojo con esto de hospital local, porque esto es lo que yo les decía ahorita. Hospital local para las guías es un hospital que tiene servicio de obstetricia y que tiene servicio de cardiología, ¿cierto? Entonces no es como tan un hospital pues de que va esta paciente van a hacer pues en la unidad intermedia, obviamente no es la recomendación. De hecho, pues en nuestra ciudad muy poquitas instituciones tienen servicio de obstetricia y cardiología, porque hay instituciones cardiovasculares muy buenas, pero que son solo cardiovasculares, hay instituciones obstétricas muy buenas, pero que son solo obstétricas, y muy poquitas instituciones tienen un servicio de cardiología y obstetricia en la misma institución. Eso nos limita, pero cuando nosotros hemos logrado hacerle un seguimiento adecuado a estas pacientes, valorar el riesgo, ver que su evolución durante el embarazo es satisfactoria, digamos que una adaptación simplemente a nuestras condiciones es que aquí muchas de estas pacientes van a tener su parto en una institución que no necesariamente tiene cardiología, pero pues digamos que nos estamos saliendo un poquito de las guías, pero nos estamos adaptando un poquito a lo que es nuestra realidad, pero definitivamente las pacientes 2, 3 en adelante sí deben nacer en un centro que tenga un equipo cardiobstétrico, porque ya vimos que estas pacientes tienen un riesgo de complicaciones significativas. Y lo otro importante de esta clasificación, y para lo que ustedes deben tener la tablita a la mano, es para saber cada cuánto se hacen los controles. Aunque una vez identificada una paciente de estas, pues la idea es que ojalá nos la remitan para esa valoración integral por el equipo cardiobstétrico. Pero miren, les resalto el mínimas, porque es que mínimo es que son estas visitas, pero obviamente dependiendo de cada caso particular y de esa valoración por el grupo, pues se van a tener que valorar a veces un poco más seguidas. Entonces, por ejemplo, tenemos una paciente en este momento con una cardiopatía dilatada, 20 de eyección con fibrilación auricular, que pues obviamente a decir que solamente mensual cuando tiene un BNP en aumento, pues no es lo adecuado y esas pacientes van a necesitar unos seguimientos mucho más estrechos. Pero en general las pacientes OMS 1-2 van a necesitar un seguimiento en promedio una vez por trimestre o incluso solamente un par de veces en el embarazo. Ya las pacientes OMS 2-3 iban a tener un control, una necesidad de controles máximo cada 2 meses. Las pacientes OMS 3 mensual hasta máximo cada 2 meses, recuerde que esto es lo mínimo, y las pacientes OMS 4 al menos mensual. Y hay una cosa muy importante y es que las guías de embarazo y enfermedad cardíaca siempre han dicho que los datos de la clasificación de OMS está bien validada en los países desarrollados, pero que en países de menores ingresos no se ha encontrado que estas escalas logren tener esta validación adecuada. El grupo de la clínica cardiobstétrica el año pasado hicimos en el Congreso Europeo de Cardiología, presentamos justamente este trabajo donde hicimos una validación tanto de las escalas de riesgo del CARPREC-2 como de la OMS modificada, y lo que pudimos encontrar es que efectivamente ambas clasificaciones de riesgo tenían una buena correlación y lo más importante es que nos ayudaban a predecir de forma adecuada la posibilidad de descompensación en estas pacientes con un área bajo la curva entre 0.7 cercana a 0.8 para ambas curvas, que es similar a los estudios de validación que se han hecho en países desarrollados. Entonces esto nos muestra que en un equipo cardiobstétrico, porque obviamente hay que hacer esa aclaración, y digamos que esto hace que nos parezcamos, entre comillas, un poquito más a esos países desarrollados, y es que digamos que este estudio tiene ese sesgo, es que son pacientes valoradas en un centro de mayor experiencia, entonces eso hace que se pueda parecer y que esta validación nos muestre que si se hacen los seguimientos, los controles de estas pacientes de forma adecuada, definitivamente sí nos ayuda a predecir el riesgo de eventos. Una vez clasificamos el riesgo, entonces devolvámonos un poquito, hicimos esa valoración preconcepcional en la paciente, ya pues desafortunadamente, como les digo, la mayoría ya llegaron fue embarazadas sin esa valoración preconcepcional, entonces hicimos esa valoración del riesgo, hicimos los ajustes de la medicación si era necesario, entonces vamos a establecer un plan de ayudas diagnósticas que nos ayuden a refinar el riesgo, porque acuérdense que el OMS simplemente es un listado de enfermedades, pero no es lo mismo si yo tengo una valvulopatía que yo diga que es 2-3, pero que adicionalmente tiene disfunción ventricular, entonces ya no es 2-3, sino que puede ser 4. Una valvulopatía que es 2-3, pero que tiene
un BNP en aumento, ¿cierto? Entonces, dependiendo de todas estas otras cosas, como les decía ahorita, dependiendo de los métodos de la prueba de esfuerzo y otra serie de hallazgos, eso hace que una patología no necesariamente sea estática, sino que me varíe ese riesgo. Entonces, insistir siempre en la historia clínica y el examen físico son fundamentales y más en la valoración de estos pacientes. El electrocardiograma siempre y el Holter, pues en los casos en que lo necesitemos como ayuda complementaria. La ecocardiografía siempre va a estar indicada en la valoración de estos pacientes y la prueba de esfuerzo, como les dije, esto todo en la parte preconcepcional. Ya cuando nos llegaron embarazadas, la prueba de esfuerzo no está contraindicada, pero la recomendación ya es una prueba de esfuerzo limitada por síntomas y generalmente es un máximo alrededor del 80%. Las imágenes con radiación ionizante, lo que les decía ahorita, si son necesarias porque está en riesgo la vida de la madre, se deben realizar. La resonancia magnética es segura en el embarazo, pero lo que no se tiene tanta certeza de su seguridad es el gadolinio, por lo que se recomiendan que en la medida de lo posible sean estudios sin gadolinio, pero vuelve y juega. Si en esa valoración del riesgo beneficio sobre la madre se considerara que el gadolinio es necesario, pues se podría, pues o se podría no, es necesario pues utilizarlo. Los cateterismos cardíacos y los estudios electrofisiológicos son los que más riesgo de radiación tienen y de una exposición a la radiación que ahí sí puede ser más significativa, pero obviamente si uno está considerando una de estas condiciones es porque la salud materna está en alto riesgo y se deberán realizar. Específicamente con los estudios electrofisiológicos, hemos podido o se tiene ya la descripción de que estos se podrían realizar incluso sin radiación. De hecho, tuvimos recientemente una experiencia muy bonita en una paciente donde tenía una arritmia incesante con disfunción ventricular grave. No había respuesta de la arritmia a la terapia farmacológica y la llevamos, pues, obviamente el grupo de electrofisiología de nuestra institución la llevaron y muy juiciosamente lo hicieron todo con mapeo 3D sin haberle hecho ni un segundo de radiación. Entonces, obviamente, la importancia de la experiencia de los operadores que puedan hacer este tipo de intervenciones para que así podamos limitar los eventos secundarios. Hay una cosa muy importante que es la valoración fetal, ¿cierto? Nosotros en nuestro equipo tenemos un ginecobstetra pues, que nos está apoyando en la valoración fetal, pero nosotros como médicos de atención primaria, como internistas, como cardiólogos, que yo no tengo el obstetra al lado, pues sí tenemos que conocer al menos unos mínimos de qué es lo que yo tengo que vigilar en el feto y cuándo definitivamente ya yo tengo que decir, venga, no, aquí hay algo que no me cuadra, venga que necesito hablar rápidamente con el obstetra, venga que esto me puede tener implicaciones en los medicamentos que le estamos dando a la paciente y todo esto. Por eso insistir que la valoración multidisciplinaria es muy importante. Pero entonces en esa valoración fetal hay una ecografía de tamizaje alrededor de la semana 12 o ecografía de translucencia nucal, que esto es con lo que los expertos de obstetricia pues entonces miran cuál es la probabilidad de trisomías, trastornos genéticos importantes que pueden tener estos niños. Entonces esa es una ecografía inicial muy importante. Posteriormente, y tal vez para nosotros desde el punto de vista de cardiología, una que tiene demasiada importancia es la ecografía de detalle anatómico, o la conocida también como de tercer nivel, que se hace entre la 19 y la 22, 24 semanas, donde ya se hace una valoración meticulosa de cada uno de los órganos, incluyendo el corazón fetal, aunque hay que tener claro que sí. La madre tiene antecedente de cardiopatía congénita, lo ideal es que al bebé se le haga es una ecocardiografía fetal, que lo hacen los especialistas en medicina fetal y que nos ayuda también a ver cuál es el riesgo de ese feto, porque esa es otra variable. Si yo tengo una mamá con cardiopatía congénita, tengo aumento en el riesgo de un bebé con cardiopatía congénita y por tanto tengo que tener también esa consideración de si el feto viene con una cardiopatía congénita, ¿qué vamos a hacer al momento del parto? Porque volvemos a lo mismo, puede que yo tenga una institución muy buena en la atención del parto del neonato, pero que yo no tenga cómo enlazarla directamente a cirugía de cardiopatías congénitas. Entonces ahí es permitir en la medida de lo posible ese enlace completo. Ejemplo, tenemos en este momento una mujer, una gestante que tiene un ventrículo derecho hipoplásico, que con una cirugía que quedó incompleta, por decirlo así, se le hizo un Glenn, no se le alcanzó a hacer el Fontan, y ahorita viene con un embarazo de un niño que viene con un ventrículo derecho hipoplásico. Entonces, obviamente todo eso hay que considerarlo para
el seguimiento, pero para la planeación del momento del parto, ya con el equipo de neonatología, cardiología pediátrica y cirugía cardiovascular pediátrica. Pues ahí nosotros también tenemos la ventaja de que tenemos un programa de cardiopatías congénitas para los niños, entonces también tenemos ese enlace y poder brindar esa atención integral de todo ese binomio. El seguimiento del crecimiento fetal en las pacientes que tienen alto riesgo de restricción del crecimiento intrauterino es fundamental. Aquí están algunos medicamentos como cuando necesitamos usar beta bloqueadores. En general, el riesgo de restricción de crecimiento intrauterino por beta bloqueadores es muy bajito, pero está escrito y se le debe informar a la mamá. Pero es mucho más riesgoso la restricción, o pues es más alta la aparición de restricción de crecimiento intrauterino en mujeres que tienen patologías descompensadas, pues porque obviamente si la bomba cardíaca no está adecuada, pues la perfusión placentaria no va a ser la mejor y eso nos va a llevar a restricción de crecimiento. Entonces, de hecho, esto es un marcador de desenlaces también adversos. Y obviamente para el momento del parto, la atención multidisciplinaria, como les decía, debe ser coordinada, saber que contamos con un equipo de neonatología, la valoración genética en las patologías que así lo ameriten, la valoración por cardiología pediátrica y por cirugía de cardiopatías congénitas. Las intervenciones cardiovasculares de la madre pues van a tener una variación o unas condiciones particulares dependiendo del momento del embarazo. Entonces, las intervenciones percutáneas, como les decía ahorita, pues sí tienen una exposición a la radiación que puede ser significativa. Por tanto, se recomienda en casos que sean absolutamente necesarios y mirar hasta qué punto podemos hacer protección fetal. Hay una cosa, esto lo dicen las guías y por eso lo pongo así. Las guías dicen que idealmente en el segundo trimestre, pero el problema es que la señora no escoge en cuál trimestre se va a infartar o en qué trimestre le va a dar la arritmia que va a ser grave, ¿cierto? ¿Por qué lo ideal es el segundo trimestre? Pues porque el útero no está lo suficientemente grande, entonces no va a ser una dificultad, no va a distorsionar tanto la anatomía, porque en la medida que el útero crece y todos los órganos abdominales se desplazan hacia el tórax, eso también puede cambiar la configuración del corazón y pues le va a alterar un poquito esa anatomía también al operador. Y también va a ser más fácil la protección fetal, pues porque el feto está más distal del corazón, más lejos del corazón, pero pues como les digo, la paciente no escoge cuándo va a enfermar. Entonces, para que tengan esa salvedad. Nosotros tuvimos un caso, de hecho, una ablación de una taquicardia supraventricular resistencia a terapia médica. Esta fue inicialmente en el 2018. Como les digo, hace 15 días, un mes, tuvimos un nuevo caso donde afortunadamente nuestro grupo también ha evolucionado. Esta paciente, la ablación se hizo usando radiación. Como les decía, en el caso que tuvimos recientemente, esa paciente se hizo sin radiación. Entonces, esos son justamente pues también la experiencia que gana el grupo y los operadores que tenemos en la actualidad que nos pueden ayudar con esto. En cirugía cardiovascular, pues obviamente la decisión del momento de operarlo pues también va a depender de la salud de la madre. Decidir que vamos a llevar a una paciente embarazada a cirugía cardiovascular, pues es obviamente en casos en que son absolutamente necesarios. Nuevamente nos dice en el mundo ideal segundo trimestre, por la misma razón, el útero está más chiquito, va a ser más fácil para el cirujano cardiovascular el abordaje y todo esto, pero pues depende obviamente de la patología cardíaca. El riesgo en la cirugía cardíaca realmente no es para la madre, la mortalidad en cirugía cardiovascular es similar a la paciente no gestante. El problema es la mortalidad fetal, que es cercana al 20% cuando se hace la cirugía cardíaca con feto inútero, porque pasamos de un flujo pulsátil, que es el flujo normal del corazón, al flujo de la máquina de circulación extracorpórea, que es un flujo continuo donde la perfusión placentaria se altera y por tanto ahí tenemos peores desenlaces. Por ello, si la madre ya está en una gestacional donde se considera con viabilidad, la viabilidad fetal depende de cada institución. Para nuestra institución estamos entre alrededor de 26, 27 semanas y un peso estimado de 700 gramos del feto, pero hay instituciones que tienen un poquito más, un poquito menos, por eso ya eso depende de cada institución en particular. Entonces, si el feto se considera viable, se prefiere que primero se haga el parto por cesárea, en este escenario, pues que es un escenario dramático, hacer un parto por cesárea y después llevar a la paciente a cirugía cardiovascular.
Nosotros hemos tenido un par de casos de pacientes con valvulopatías muy graves, críticas, que se han tenido que operar en el embarazo. Hemos tenido pacientes con disección de aorta que se han tenido que operar embarazadas. Y hemos tenido este reporte de caso de una paciente con un aneurisma del seno de Valsalva también disecado en una paciente gestante. Entonces, no son muchos los casos que se presentan, pero cuando se presentan son dramáticos. Y lo que sí hemos tenido más, y que es un evento muy desafortunado del que les hablaré un poquito más adelante, desafortunado porque ocurre, afortunadamente para nosotros con muy buenos desenlaces, porque no hemos tenido mortalidad en esos casos, que son las trombosis de válvulas por malos esquemas de anticoagulación. La trombolisis en el embarazo específicamente es una contraindicación relativa. Estamos hablando de trombolisis en infarto agudo de miocardio. Porque recuerden pues que para las trombolisis de TEP del sistema nervioso central, primero tenemos que tener una imagen. La trombolisis del infarto es solamente con un electrocardiograma. Entonces es una medida de rescate si definitivamente mi paciente yo la considero que estoy crítico, que estoy muy alejado y no voy a tener acceso a un centro con PCI, que en este escenario sería el ideal. ¿Qué condiciones debo tener presentes yo en enfermedad cardíaca adquirida? Entonces, enfermedad cardíaca isquémica, en la valoración preconcepcional tener en cuenta todo esto, hacer un manejo en el periparto muy juicioso, mirar si la paciente tiene una historia de cardiopatía y definir cuál va a ser el manejo de la falla cardíaca aguda si se presenta, cómo voy a manejar los medicamentos de falla cardíaca en el embarazo, que la mayoría están contraindicados, cómo voy a definir la anticoagulación si está indicada con todas las implicaciones que esto tiene, la aparición de arritmias, entonces el manejo de las arritmias agudas, considerar la ablación como en las arritmias refractarias como en los casos que les hemos mencionado, o desórdenes hipertensivos del embarazo, entonces cómo voy a hacer el manejo también de todo esto. Cada uno de estos temas nos da para una charla específica, que maravilloso sería poder ampliarla en algún momento, porque cada una de estas cosas con más frecuencia las vemos y es importante que cada uno se vaya familiarizando. Nosotros hemos hecho varias publicaciones justamente en estos temas, artículos de revisión cortos de fácil lectura, de arritmias en la paciente embarazada, un tema de hipertensión en embarazo que definitivamente es muy frecuente en nuestro medio, pues en las pacientes que vemos. Y este que se lo recomiendo mucho más especialmente es por lo que les mencionaba, y es que desafortunadamente la anticoagulación de la paciente gestante con válvula mecánica es muy compleja porque ustedes ven en esta tabla, no tenemos casi recomendaciones clase 1 salvo en unos valores marginales y de resto tenemos unas indicaciones que van a depender mucho de cada caso particular. Pero la paciente gestante que tiene una válvula cardíaca mecánica es muy difícil y siempre se debería hacer una remisión muy temprana, un equipo con experiencia para que en conjunto con la paciente, porque eso tiene que quedar muy claro, se define con la paciente cómo vamos a hacer ese esquema de anticoagulación. Adicionalmente, recordar que la warfarina, que siempre nos enseñaron que es teratogénica, como ustedes pueden ver acá, cuando la dosis es menor o igual a 5 miligramos, se puede utilizar en el primer trimestre del embarazo. Y en el segundo y tercer trimestre del embarazo, miren que la recomendación es clase 1, independiente de la dosis de warfarina que están recibiendo, porque es el mejor anticoagulante que tenemos para las válvulas mecánicas. Entonces, muy importante que entendamos eso. Y más importante aún, que si vamos a usar heparinas de bajo peso molecular, tengo que hacer mediciones de niveles de anti-10A porque las heparinas de bajo peso molecular tienen un comportamiento errático en el embarazo y por tanto se aumenta el riesgo de trombosis valvular en pacientes sin seguimiento. Aquí hay un caso muy triste y por eso yo les recomiendo mucho que revisen este tema. Un caso muy triste, no, una situación muy triste. El Registro Europeo de Embarazo y Enfermedad Cardíaca que les mencioné antes en la versión 1, que era la de 2007 a 2017, en esos 10 años tuvieron 10 casos de trombosis valvular en 4.000 embarazos. Nosotros, en 500 embarazos, ya a este momento en nuestro registro ya estamos cerca de 700. Pero en el momento que íbamos por 500 embarazos, ya llevábamos 10 pacientes con trombosis valvular. O sea, con un 10% de la muestra del ROPAC teníamos ya igual número de pacientes con trombosis valvular. Todas con un escenario común. Pacientes
o que les quitaron el esquema anticoagulación por decisión propia de la paciente, por el riesgo fetal, pero no tuvieron otra alternativa. Médicos que le cambiaron el esquema de anticoagulación y que las dejaron con antiagregación solamente, o médicos que le cambiaron a la paciente el esquema anticoagulación de warfarina por una heparina de bajo peso molecular, pero sin hacer mediciones de niveles de antiviral. Entonces, por eso esto es muy preocupante, porque son pacientes que han tenido casos graves, pacientes que hemos tenido que llevar a cirugía emergente por eventos de trombosis valvular, y por eso hago tanto énfasis en eso, porque es un tema que es dramático y que nos ha llevado a muchas complicaciones. Afortunadamente hasta ahora, de esas 10 pacientes, ninguna ha muerto, pero sí hemos tenido pues que necesidad de intervenciones urgentes. Específicamente en arritmias, este es un artículo que estamos en proceso también de publicación, en el cual vemos las arritmias más frecuentes que hemos encontrado en nuestra población, donde los complejos ventriculares y supraventriculares prematuros pues son los más frecuentes. Estamos hablando de 2/3 partes prácticamente, pero encontramos, y eso es una cosa muy interesante, 12% de las pacientes tenían dispositivos, que es un número muy elevado, aún siendo un centro de referencia. Y ya pues pacientes con bloqueos cardíacos, pacientes con taquicardias supraventriculares, una tasa de eventos del 6.5%. Miren que estamos hablando que coincide más o menos con lo que decía el OMS. La mayoría de estas arritmias son OMS2 y sin embargo miren que tenemos 6.5% de eventos, 5.4% de eventos obstétricos, y miren los desenlaces neonatales, 24% de eventos adversos neonatales. Por eso, toda paciente con patología cardíaca, aun las que parecen tener una condición muy leve, deben tener un seguimiento juicioso, porque miren que los eventos no son nada despreciables. Por otro lado, tenemos la patología cardíaca congénita, que como les he dicho, para nuestro registro es la primera causa de enfermedad cardíaca. Entonces, dependiendo del OMS, estas pacientes van a necesitar pues las valoraciones, como ya lo hemos ido mencionando, las pacientes OMS 1 y 2. Miren que es 1 y 2 y sin embargo dice seguimiento por ginecobstetricia y cardiología en su nivel de atención primaria, que son esos hospitales locales. De ellos son hospitales realmente que tienen todas las especialidades, no solo en nuestros hospitales locales. Pero miren que del 2-3 en adelante, si son pacientes que necesitan la remisión a un centro cardiobstétrico, donde además de estas especialidades se cuente con un equipo de medicina materno-fetal, la valoración por el equipo completo de cardiopatías congénitas, también eso incluye para la madre y para el bebé, el equipo de anestesia, etcétera, etcétera, y el seguimiento con ecocardiografía fetal y de las ecografías para la madre, dependiendo del tipo de patología, pues vamos a tener que hacerle un seguimiento más o menos estrecho. Siempre pruebas de acuerdo a los síntomas, y miren, como les he mencionado, el BNP y el NT-proBNP seriado, justamente para identificar a aquellas pacientes que una vez empiezan a elevar el BNP van a tener peores desenlaces. En cuanto a las decisiones fundamentales para el equipo cardiobstétrico, la definición de interrupción voluntaria del embarazo. Pacientes que son clase OMS 4 deben tener siempre asesoría en interrupción voluntaria del embarazo, porque el embarazo está contraindicado. Sin embargo, y aquí también es un llamado a atención, estas pacientes las deben remitir muy temprano, porque el verdadero impacto de la interrupción voluntaria del embarazo para una patología cardíaca es si ese embarazo se termina de forma temprana, idealmente antes de la semana 10. Cuando la interrupción voluntaria del embarazo se hace después de la semana 20, ya incluso es dudoso hasta qué punto se va a tener un beneficio en ese momento. Entonces, por eso esas pacientes deben tener una asesoría temprana y una remisión oportuna. Y obviamente el IVE de esas pacientes, pues si va a ser porque es una MS4, pues tiene que ser en una institución que tenga todos los recursos para la atención de esas pacientes. Definir el momento, el sitio de atención y la vía del parto siempre es una decisión multidisciplinaria. En la gran mayoría de las veces se puede tener un parto vaginal, solamente en muy pocas condiciones que ya veremos está indicado la cesárea por condición cardiovascular. Obviamente, como cualquier embarazo, las mujeres puede que necesiten un parto por cesárea por cualquiera de las indicaciones obstétricas.
Los cuidados posparto con un monitoreo estrecho entre 24 a 48 horas o más prolongado en las pacientes que tienen el riesgo MS4. Mayor riesgo de muerte y falla cardíaca, pacientes con valvulopatía obstructiva izquierda, pacientes que tienen disfunción ventricular o hipertensión pulmonar. Y ojo que la hipertensión pulmonar se asocia con aumento en el riesgo de mortalidad hasta 2 meses posparto. Entonces, estas pacientes necesitan un seguimiento muy estrecho, incluso en el posparto. Siempre las pacientes con OMS de mayor riesgo, 2, 3 y 4, van a necesitar seguimiento en cuidados intensivos o cuidados especiales en el posparto. E insistir que toda mujer después de su parto se debe ir definido cuál va a ser su esquema de anticoncepción. Ampliando un poquito el momento y vida del parto, pues depende de la patología cardíaca al momento del parto. En general, la recomendación por guías es que no se pase de la semana 40, porque después de la semana 40 se aumenta la tasa de cesáreas de emergencia que tienen peores desenlaces, sobre todo si la paciente tiene enfermedad cardíaca. Entonces, la idea es que el parto sea máximo a la semana 40 y obviamente también depende de la condición fetal. Prácticamente todas las patologías cardíacas se podrían llevar hasta un embarazo a término si están compensadas. Si están descompensadas, entonces ya el equipo multidisciplinario definirá hasta qué momento llevarla. Y la única patología donde en general sí se pretende no llevar hasta el término es en las pacientes con hipertensión pulmonar, en las que la recomendación es terminar el embarazo alrededor de las semanas 34 a 36, dependiendo de la evolución de la paciente. La vía del parto va a ser vaginal de elección en la mayoría de las pacientes y este es el otro mito que yo quisiera que quede claro. El parto vaginal es el ideal si estamos hablando de la patología cardíaca, porque muchas pacientes llegan ya con el concepto de que su médico que la evaluó previamente dijo que a usted le tienen que hacer cesárea y ya entonces toca volver a decirle a la señora, explicarle, no venga, es que no solo no hay que hacerle cesárea, no que es que para usted lo ideal es que tenga un parto vaginal. Recuerden que la cesárea aumenta el riesgo de trombosis, aumenta el riesgo de sangrado, aumenta el riesgo de infecciones, y eso en una paciente que tiene una válvula o que tiene un dispositivo o que tiene algún tipo de cardiopatía congénita, no va a ser muy bueno que digamos. Por lo tanto, siempre la vía vaginal va a ser la elección. Obviamente, si hay una indicación obstétrica de cesárea, pues se tendrá que hacer la cesárea. Como les decía, estas son las ventajas del parto vaginal. ¿Cuándo está indicada la cesárea? El 90% de las veces va a ser por indicación obstétrica. ¿Cuándo está indicada? Por condición cardíaca. Si la paciente inicia trabajo de parto y estaba con anticoagulación oral con warfarina y no se ha tenido tiempo para la terapia puente. Una paciente que está con warfarina a la semana 36 se debe hospitalizar, esperar a que depure la warfarina 2 semanas y terminar el parto vaginal a la semana 38. Pero si antes de la semana 38 empieza trabajo de parto, pues entonces se podría considerar hacer una cesárea. ¿Por qué no revertirle ya? Porque cuando revertimos una paciente, revertimos a la mamá, pero no revertimos al feto. Y el problema del parto vaginal no es para la mamá, sino para el feto, porque por el paso por el canal del parto puede tener un sangrado intracraneal. Falla cardíaca aguda, pero que no responde al tratamiento. Si la paciente hizo falla cardíaca, pero la compensamos, puede tener un parto vaginal. Hipertensión pulmonar, especialmente las pacientes con Eisenmenger, son las que tienen indicación de cesárea. Otros tipos de hipertensión pulmonar, el equipo cardiobstétrico podría definir hasta qué punto puede considerar o no un parto vaginal. Las estenosis valvulares graves izquierdas, la mitral sintomática o asintomática debería ser cesárea, o la estenosis aórtica solo la asintomática podría ser vaginal, y una patología aórtica significativa que depende si la paciente tiene un Ehlers-Danlos, un Marfan o una aorta bicúspide, ahí los diámetros serán menores, o si no tiene ninguna de esas, pues con diámetros mayores se definirá. Ya para terminar, recuerden que lo que le demos a la paciente, pues tenemos que mirar cómo se comporta con la lactancia. Siempre se debe permitir y estimularla en la mayoría de las pacientes. Muy pocas pacientes no la toleran, pero aquellas pacientes que presentan síntomas de descompensación con la lactancia, podría considerarse la suspensión. Las guías de la Sociedad Europea de Cardiología traen un listado con los medicamentos. Hay una revisión del JAK espectacular de medicamentos en el embarazo, pero el que más me gusta a mí y el que más recomiendo es esta página que se llama Elactancia, donde uno simplemente escribe el nombre del medicamento y le arroja y le dice, vea, su riesgo en el embarazo es bajo, pero también le da recomendaciones. Por ejemplo, en el enalapril
les dice que es posible la toxicidad renal en los prematuros, entonces que ahí es preferible que no lo use. Entonces le da una serie de recomendaciones y le da incluso alternativas. Si uno va a darle un medicamento que es de riesgo alto, entonces aquí le dice, no, tiene estas otras opciones para darle a esta paciente. Entonces les recomiendo mucho esa página. Fácil, gratis, no tiene ningún problema. Ya unos principios universales de manejo. Uno, cuando les vamos a hacer maduración pulmonar a las pacientes, porque puede que estemos ante un riesgo de parto prematuro o incluso el equipo definió un parto prematuro por cómo está la condición materna, tener en cuenta que el efecto mineralocorticoide de los esteroides puede generar sobrecarga de volumen y puede descompensar a estas pacientes. Entonces ese es un momento donde se requiere estrecha vigilancia. Evitar la hipotensión, evitar la sobrecarga de volumen. Está contraindicada la ergonomina en las patologías cardíacas. La oxitocina es segura, pero con infusión lenta. Y la carbetocina puede tener riesgos de arritmias, por lo que tampoco se recomienda mucho. Y recordar en los cambios fisiológicos del embarazo, esta parte del parto, donde pueden tener un aumento aún mayor del riesgo. Recuerden que el parto y el posparto es donde mayor riesgo de mortalidad tenemos. Y existe algo que llama el parto en Cole. Pues obviamente yo no soy obstetra, pero lo que consiste es que si se hace cesárea porque está indicada, es sacar al bebé dentro de las bolsas, no hacerle ruptura de las membranas, porque eso puede generar una descompresión en el útero que puede llevar a que la autotransfusión de ese volumen placentario que tiene la mamá en el útero sea mucho más rápido y tenga mayor riesgo de descompensación que cuando se hace de esta forma. Obviamente eso es para el equipo obstetricia. Ya como conclusiones, entonces tenemos que las cardiopatías en el embarazo son una causa muy importante de morbimortalidad y que definitivamente son una población en aumento, que debemos definir siempre el riesgo que tiene la paciente y con esto vamos a establecer cuál es el seguimiento y el tratamiento que vamos a instaurar en estas pacientes, que hay unas particularidades del diagnóstico y del tratamiento de esta población que las hacen muy complejas y por eso estimularlos a que la detección temprana de esos pacientes debe ser hacia la remisión, hacia un centro de experiencia. Pero hay una cosa muy importante ahí, y es eso que les dije, detección temprana. Nosotros cuando empezamos el programa, el promedio de valoraciones que teníamos era la semana 33. Pues eso ya son pacientes a término. Posteriormente estamos en 36, en la 30. En el momento estamos en promedio la semana 26. Pero uno de los criterios que tiene el CARPREG para decir que hay un peor desenlace es cuando la paciente se detecta después de la semana 20. Entonces lo que tenemos que avanzar es que toda mujer antes de la semana 20 ya sea valorada por un equipo cardioobstétrico para poder ofrecerle una serie de ventajas que le mejoren los resultados. Y pues definitivamente esos equipos cardioobstétricos, cuando tienen ese tiempo adecuado para poder instaurar medidas y poder hacer ese seguimiento multidisciplinario, van a poder mejorar los desenlaces materno-fetales. No se les olvide, y esto aplica solo para este programa, esto aplica para género en medicina. Debemos cambiar ese enfoque donde yo soy el doctor que me las hace todas y debo hacer un trabajo siempre en equipo. No hay nada mejor que el trabajo en equipo porque diferentes visiones y sobre todo en patologías complejas nos van a ayudar mucho. E invitarlos, así como el profe Caraballo los invitó ahorita, que estas grabaciones quedan en aulas abiertas. Asimismo, nosotros todos los terceros jueves del mes, por eso es que hoy en la mañana tuvimos esto, el tercer jueves del mes tenemos la presentación de un caso y una revisión muy completa por el residente de cardiología y el de obstetricia. Y esto pues también queda grabado. Entonces, cordialmente invitados. Y muchas gracias nuevamente por este espacio y quedo abierto a la discusión, a las preguntas, comentarios que ustedes tengan. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Edison, por esta brillante exposición. Le digo, ha aclarado muchas dudas que siempre hemos tenido en general con relación al embarazo, las cardiopatías, pero excelente, muy claro todo y dejamos el espacio abierto para, siendo que hay ginecostetras, hay fellows de cardiología, estudiantes de medicina, que quieran hacer alguna pregunta, aprovechemos la oportunidad que nos da el doctor Edison de contestar algunas preguntas o aclarar dudas o hacer algún aporte. Si alguien quiere hacer uso de la palabra, puede levantar la mano y Javier le puede dar la intervención.
No hay preguntas, al parecer. Yo sí le tengo una pregunta, doctor Edison, porque cuando ya usted en la página que recomendaba al final esa lactancia, usted mostraba que hay algunas sugerencias. Por ejemplo, una señora que sea hipertensa, que esté tomando, porque esa pregunta me la hicieron en estos días, que sea hipertensa, que esté tomando inhibidores de la ECA y entra en embarazo, ¿puede seguir con esos inhibidores de la ECA o es recomendable cambiar a otro tipo de medicación? Profe, esa es una pregunta muy importante. Pacientes que por hipertensión previa al embarazo o pacientes con falla cardíaca que se embaracen, y por eso la importancia de la valoración preconcepcional, todos los medicamentos que tienen impacto en el sistema renina-angiotensina-aldosterona son potenciales teratogénicos y por tanto están contraindicados. Por ello, esas pacientes deberían tener un cambio de la medicación. Y aprovechar esa pregunta para decir que generalmente la paciente que es hipertensa crónica tienden a mandarle inmediatamente alfametildopa, pero existen claros estudios que demuestran cómo los calcioantagonistas y los beta bloqueadores son superiores a la alfametildopa en el embarazo y por tanto son los medicamentos de primera elección. Si bien alfametildopa, digamos, hace parte también de los medicamentos de primera línea, es el tercero dentro de los de primera línea. Entonces, tener en cuenta eso. Entonces, lo que es antialdosterónicos, como la espironolactona, los IECAS, los ARA2, los ARNI ahorita pues en falla cardíaca, todos esos son medicamentos que están contraindicados. Pacientes que están con hipertensión pulmonar, los antagonistas de endotelina están claramente contraindicados también. No así, por ejemplo, los inhibidores de fosfodiesterasa como sildenafil o tadalafil que se podrían usar en el embarazo. Entonces, todos estos medicamentos es muy importante hacer una conciliación juiciosa, definir cuáles se pueden usar y cuáles no. Y por eso es que es tan importante insistir en esa valoración preconcepcional para poder hacer esos cambios previos al embarazo. Muchas gracias, doctor. No sé si alguien del público también quiere hacer alguna pregunta. Ahí David Alejandro Cano está levantando la mano. Por favor, Javier, puede activar el micrófono. Javier, por favor, activar el micrófono. Hola, profe, ¿cómo está? Ya te... ¿Sí me está escuchando bien? Sí, Sí, señor. señor. Ok. Profe, es una pregunta simple. Lo que pasa es que usted en uno de los algoritmos pues, que me mostró al inicio, dice que en los signos vitales las pacientes no deberían tener una saturación menor a 95. Pues tengo la duda, es porque pues ya atendí a algunas pacientes pues obstétricas y en realidad como que la saturación sí estaba por encima de 90 94, pues en Medellín, incluyendo el 94, pues se podrían, pues las dábamos como normal. Entonces quisiera saber si ese 95 aplica para cualquier altura, para cualquier lugar, o es simplemente pues para acá Muy, Medellín. muy buena observación, Doc. En general, esa recomendación estaba para nivel del mar. Obviamente para nosotros aplica un poquito menor, pero digamos que en general 93, 94 sería como ese ajuste para nuestra altura. Pero si es el mensaje a que ese 90% con el que estamos en general tranquilos con la mayoría de los pacientes, no aplica así para las embarazadas. Pero tiene toda la razón, Doc. Muchas gracias por esa aclaración. Muchas gracias, doctor Edison, por su respuesta. El doctor Alejandro Narváez pide la palabra. Javier, por favor, activar el micrófono al doctor Alejandro Narváez. ¿Aló? Javier. ¿Ya le activó el micrófono? Hola, profe, ¿ya me está escuchando? Sí, Sí, señor. señor. Bueno, primero muchas gracias, pues esta charla la he visto ya varias veces y siempre pues excelente, muy claro todo. Profe, algo que me queda la duda y es ustedes cómo les ha ido con la medición de los péptidos como, como predictor de eventos en la parte tardía del embarazo, que eso en la guía lo mencionan, pero no sé en la vida real cómo les ha ido. Bueno, Alejandro, muchas gracias. Es una excelente pregunta. Nosotros somos
los fan número 1 de los péptidos en el embarazo. Hay unos estudios que muestran cómo un BNP por debajo de 100, cuando se mide en el embarazo, tiene un valor predictivo del 100% de cada paciente no va a tener eventos adversos. Obviamente, en los días próximos a esa medición. Y hay otro estudio que se hizo con NT-proBNP, ese sí fue específicamente a la semana 20, donde tener un NT-proBNP por debajo de 128 tiene una predicción del 97% de buenos resultados en esas pacientes. Entonces, sin lugar a dudas, nos muestra beneficios. En nuestra práctica, pacientes que son OMS4, que han tenido una descompensación cardíaca, nosotros le hacemos seguimiento, generalmente entre 4 y 8 semanas, dependiendo del tipo de patología que tengan esas pacientes. Y ha sido de una ayuda, pues, o sea, es que es dramático lo que nos ayuda, porque encontramos que el BNP, con un corte de 100, nosotros en nuestra institución tenemos ese BNP, es un BNP por debajo de 100, a nosotros nos da plena tranquilidad. Tenemos un BNP, incluso cuando tenemos ese seguimiento estrecho y empezamos a ver ese cambio donde teníamos una paciente inicial con 10, después va en 70, al siguiente va en 80, entonces uno dice, pues está por debajo de 100, pero tengo un comportamiento no habitual, nos ha permitido detectar tempranamente, antes de la descompensación, hacer ajustes que nos permiten o detectar la descompensación de una forma mucho más temprana y lograr llevar esos embarazos a muchas más semanas. Obviamente más semanas siempre estamos pensando en el feto, pero hay que tener ese balance muy, muy juicioso, que no nos vaya la mano tratando de cuidar mucho el feto y se nos descompensó la mamá, ¿cierto? Eso por un lado. De todas formas, todos estos estudios se han descrito en población en Estados Unidos y en Europa, que son los que publican. Nosotros en este momento estamos haciendo un estudio y sea hasta el momento ahí, profe, aprovecho el espacio, la cuña. Es un estudio que es completamente gratis para las gestantes, en el cual les hacemos, esto sí es para mujeres embarazadas sanas y que tenemos que captar antes de la semana 14, les hacemos una ecocardiografía en cada trimestre, o sea, 3 ecocardiografías en el embarazo y 3 mediciones de BNP, justamente para poder conocer cuáles son los valores para nuestra población, porque es que nuestras mujeres no miden 1,70, 1,80 y no como mucho más pequeñitas, tienen unas condiciones raciales diferentes, entonces eso, ¿será que se aplica lo mismo o no? Ese estudio nos está financiando la Fundación Santiago Corazón y es un estudio entre la Universidad de Antioquia y el Hospital Universitario San Vicente Fundación, así que si ustedes tienen pacientes, yo ahorita de pronto con el profe les mando una pieza publicitaria donde están unos teléfonos de contacto, donde, como les digo, mujeres sanas, embarazadas que tengan menos de 14 semanas, les hacemos todos esos estudios gratis. Ellas igual se benefician porque le estamos haciendo esos estudios y podemos detectar cosas que ya nos ha pasado, o si no, pues obviamente también nos va a servir a nosotros mucho para poder identificar esos valores normales. Muchas gracias, doctor Edison. Aquí en el chat hay una pregunta, dice, muchas gracias, muy útil la conferencia. Una inquietud en manejo betabloqueadores. ¿Hay diferencia entre metoprolol y carvedilol en resultados fetales? Una excelente pregunta. Como les decía ahorita, los betabloqueadores se han asociado con restricción del crecimiento intrauterino. De hecho, en la clasificación previa de la FDA, que aunque es la vieja, es la que uno más fácil usa todavía a veces, es categoría C. La nueva clasificación de la FDA es una clasificación más descriptiva. Pero digamos que siempre se debe valorar ese riesgo materno-fetal. No hay duda que si la paciente tiene una condición donde el betabloqueador es fundamental en su pronóstico, como falla cardíaca, se deben mantener. Y de hecho, en falla cardíaca es lo único que podemos mantener, porque como basándome en la pregunta que usted ahorita hacía, profe, como no le podemos dar ni ECA, ni ARA2, ni ARNI, ni antialdosterónico, pues lo único que nos queda es darle el betabloqueador. En ese caso, realmente cualquiera de los dos se podría usar. Realmente, eso sí, haciéndole un seguimiento, como les decía, del crecimiento fetal. El crecimiento fetal realmente es porque un estudio con atenolol, que no utilizamos en nuestro medio, sí mostró un efecto de restricción de crecimiento intrauterino. Y ahí sí digamos que la familia, por el familiar que resultó calaverita, pues entonces ya los otros quedaron
marcados y por eso se tiene como esa alerta en la vigilancia del crecimiento intrauterino, pero se pueden utilizar todos dos. ¿Qué sí se recomienda? Nosotros de hecho lo venimos aplicando desde el principio y ya hay una recomendación similar en guías al respecto. Y es que si la paciente no tiene una patología estrictamente necesaria, es decir, lo estamos usando, por ejemplo, por arritmias, pero la paciente viene más o menos controlada, cuando ya la paciente está cerca al parto o está empezando el trabajo de parto, tratar de suspenderlo para evitar los eventos que puede tener el neonato, que esos sí son más frecuentes. ¿Cuáles son? Les puede dar hipoglicemia, les puede dar apneas o les puede dar bradicardia. Generalmente autolimitados, generalmente de fácil manejo, pero no deja de ser un desenlace adverso que podríamos evitar simplemente con la suspensión cuando ya estamos próximos al parto. Muchas gracias, doctor Edison. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta o algún comentario. Bueno, si no hay más preguntas ni más comentarios, doctor, eso indica que su charla ha sido muy clara. Todo el mundo quedó con todos los conceptos muy claros, muy motivados. Y como usted lo dice, estas charlas están grabadas, quedarán publicadas en la página de aulas abiertas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Vale la pena de que las personas visiten esa página donde van a encontrar diferentes temas que son de gran importancia para toda la población en general desde el punto de vista de salud y población, temas muy comunes que son de gran preocupación y de mucha ilustración para toda la población. De todas maneras, doctor Edison, en nombre de todas las personas aquí presentes y otras personas que por alguna razón se ausentaron, muchas gracias por esta brillante charla y esperamos que todos ustedes nos acompañen el próximo mes. Recuerden, todos el tercer jueves de cada mes a las 6 de la tarde estamos aquí en esta actividad para bien de todos. Que tengan una feliz noche y nos veremos en la otra oportunidad. Muchas gracias a todos por su presencia. Muchas gracias a todos. Una feliz noche.